Bienvenidos a la segunda clase de Economía General y de la Empresa. Vamos a recordar, siguiendo con los temas de la clase pasada, qué es la economía. La economía, como recordarán la definición, es una ciencia social que tiene por objetivo estudiar cómo la sociedad se organiza a sí misma para satisfacer las necesidades que surgen entre sus individuos. Estas necesidades pueden ser tanto de orden material como inmaterial. Esto se realiza a través de un ciclo productivo donde van a existir distribuidores, logística, distribución y además intercambio de bienes que lo ideal es que se perpetúe en el tiempo para que esta economía sea sostenible principalmente. Recuerden que la economía también es cómo se organiza y se distribuyen estos bienes que son escasos, son recursos escasos y que por eso se produce y se adquiere, se intercambia a través de diferentes estrategias y cuyo objetivo es satisfacer la mayor cantidad de demanda posible utilizando un número finito de bienes. También estudia cómo es el comportamiento económico de los individuos, de las empresas, de los gobiernos en este mercado, cómo interactúan, cómo se toman decisiones. Entonces la economía intenta comprender, interpretar, adelantarse a los sucesos mediante este análisis de procesos en la que cualquier grupo humano que aspira a una repartición y gerenciamiento ideal de los recursos y en la que se aplican además distintas disciplinas, como la economía, la matemática, el derecho, la administración, la historia e incluso la psicología, que se hace mano de estas disciplinas para tratar de tener, no la tiene, una comprensión de las dinámicas económicas de las distintas sociedades. Esto es así desde la antigüedad clásica, de la antigua Grecia, sobre todo desde tiempos de Aristóteles. Ahora dijimos que los recursos son escasos. ¿Por qué son escasos los recursos? Porque, por supuesto, hay más necesidades que recursos para satisfacer estas necesidades. Todos necesitamos alimento, abrigo, casa, pero hay un límite finito, hay una cantidad limitada de los recursos que podemos utilizar para producir los bienes necesarios para ser adquiridos y satisfacer esta necesidad. Entonces, esta escasez obliga a las personas, a las sociedades, a las empresas, a tomar decisiones sobre cómo utilizar los recursos, cómo utilizar los ingresos en pos de adquirirlos, y a esto se lo denomina elecciones económicas. Estas elecciones económicas se toman en todos los niveles de la sociedad, individuos, empresas, gobierno, los gobiernos para cómo se asignan los recursos públicos, cómo se cobran impuestos para hacerse del dinero suficiente para adquirir estos recursos, y también tiene que ver con los precios que se pagan y la distribución de la riqueza, fundamentalmente. Esto nos lleva también a que, hablando de la importancia de las necesidades, tocar el tema de un debate que se dio desde el origen de pensamientos económicos, principalmente que tienen que ver con el marketing. Los especialistas de marketing, los que estudian el comportamiento de los individuos en el mercado, tienen dos corrientes fundamentales. Están aquellos que opinan que sí, que las necesidades pueden ser creadas, y otros que dicen que no, que en realidad no pueden ser creadas y que tienen que ver con principalmente con la naturaleza humana. Hay pensadores que dicen que la crítica que se le puede hacer al marketing es que es un dispositivo constante de creación de necesidades, que por el contrario no es un mecanismo de satisfacción, que esa necesidad constante que tenemos es debido a los estímulos que se da en el marketing. Entonces, los autores que piensan, los pensadores que piensan de esta manera, se hacen un planteo fundamentalmente en
base a la ética del marketing. Si esto lleva a mejorar la calidad de vida o por el contrario nos hace estar constantemente en una búsqueda que nunca va a tener fin. Y luego están los que piensan que no pueden ser creadas, que se basan en lo que analizó Abraham Maslow con su teoría de la jerarquía de las necesidades humanas, donde él explicó la jerarquización, los niveles, dio una definición de cómo las personas sanas, que no tienen ningún tipo de neurosis ni patología, organizan y jerarquizan las necesidades. Entonces, ¿qué decía Maslow? Que una vez que nacían necesidades de un orden inferior, iban apareciendo necesidades de un orden superior y que la condición era satisfacer primero estas para ir avanzando en el surgimiento de nuevas necesidades. Entonces las necesidades de un ser humano son más sencillas de lo que parecen, según estos pensadores. Dicen que son básicas. Están las necesidades fisiológicas de supervivencia, la de seguridad, la de afiliación social, el reconocimiento e incluso la autorrealización, y que no son necesidades complejas. Philip Kotler, considerado el padre del marketing, ¿qué dice? Que en realidad el marketing no es un mecanismo de crear necesidades de manera antiética, que en realidad el marketing influye en los deseos y en la demanda, no en la necesidad, que es algo natural e inherente al ser humano. Él, en su libro de Dirección de Marketing, dice textualmente: las necesidades son anteriores a los expertos de marketing y son carencias básicas que existen en la propia esencia de la condición humana. Entonces, el marketing lo único que hace es satisfacer necesidades de una manera rentable. Yo no necesito mi iPhone, necesito comunicarme y sentirme parte de un grupo. Entonces, comunicarme de la forma más flexible, segura, sencilla, y además sentir que pertenezco a un grupo, por estatus, nivel social, por afinidad de mis amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Operan con una afiliación simbólica relacionada al estatus. Entonces, el marketing crea nuevas maneras de satisfacer necesidades cambiantes de compradores potenciales. ¿A través de qué? Utilizando valores intangibles de cada marca, utilizando el estímulo del marketing, pero la única manera es generar rentabilidad satisfaciendo necesidades de maneras diferentes. Por otro lado, para aquellos que creen que el marketing, la economía, en su constante búsqueda de aumento de rentabilidad, genera estas necesidades, también existen otras formas, por ejemplo, las que tienen que ver con variables incontrolables, el clima, el medio ambiente. Antes, nosotros no utilizábamos protectores solares para ir a la playa, ni filtros de aguas, ni aires acondicionados, pero los cambios que se vienen dando en la capa de ozono, en el aumento de la temperatura global, la contaminación del agua, hace que necesitemos y que nada tengan que ver ni con la economía ni con aquellos que pretenden vender utilizando herramientas con el marketing. Ahora bien, esta escasez en los recursos para satisfacer estas necesidades hace que pensemos también en la elección. La escasez no es un problema tecnológico, sino es una diferencia entre necesidades, deseos humanos y los medios disponibles para satisfacer estas necesidades. Ya dijimos que los individuos tratan siempre de cubrir inicialmente aquellas necesidades que son biológicas, las fisiológicas, incluso hasta primitivas, que tienen que ver con la supervivencia. Y también los individuos necesitan proveerse de asistencia médica, educación, transporte, que tienen que ver con la seguridad. Una vez que cubrimos estas necesidades básicas, empezamos a escalar y nos ocupamos de aquellas necesidades que fundamentalmente hacen placentera la vida, que nos va a dar nivel, calidad de vida. Por supuesto que este nivel de satisfacción de necesidades va a depender de
el poder adquisitivo, o sea, la capacidad del individuo, y también de los estímulos de marketing. Y por supuesto no podemos dejar de lado cuestiones de índole técnica. Quiero conducir un auto, pero antes tengo que disponer de un registro de conducir y saber manejar, por supuesto. Entonces, la definición de escasez es que es un concepto relativo en relación a que existe un deseo de adquirir una cantidad mayor de bienes y servicios a la disponible. ¿Cómo empieza este movimiento en la humanidad? Los primeros indicios de movimientos económicos, los más primitivos, principalmente comienzan con el trueque. La forma más primitiva de intercambio entre personas se da con el trueque. El trueque implica una transacción en la que dos individuos, como los que vemos en la imagen, intercambian un bien por otro, de cualquier tipo. Como podrán suponer, van a intercambiar productos que les sobren, que sean un excedente, de los cuales no va a depender principalmente su supervivencia o su satisfacción de necesidades propias, personal. Entonces, en el caso de estos agricultores, uno entrega una verdura a cambio de frutas que necesita su familia. En este trueque que parece tan sencillo y que no va a afectar a nuestras vidas, se encuentran principalmente varias dificultades. La primera de todas es que lleva mucho tiempo encontrar a un individuo que necesite exactamente lo que yo tengo para intercambiar. ¿Por qué? Porque requiere de una coincidencia de necesidades. Tenemos que encontrar individuos cuyas necesidades coincidan exactamente con el producto que a mí me sobra y con lo que yo necesito y de que él también disponga en cantidad. Otro inconveniente muy grande del trueque es la indivisibilidad de algunos bienes. Si yo quisiera cambiar un producto de grandes dimensiones o de mucho valor por algo más económico, no voy a poder. Si quisiera cambiar una vaca por un poco de verdura, obviamente va a ser imposible. No voy a matar un animal para darle un poco de carne a cambio de una verdura. Entonces, cuando el intercambio también involucra a muchos participantes, se vuelve muy complejo y las limitaciones básicas de esta metodología quedan muy marcadas con respecto a la conciencia de necesidades, con la indivisibilidad y prácticamente a medida que aumenta la cantidad de involucrados, se hace inviable. Las limitaciones del trueque, sin embargo, gracias a Dios, desaparecen cuando aparece en la vida del hombre el dinero. El dinero hace que los intercambios sean mucho más sencillos, más eficientes, porque ya no se requiere una coincidencia de necesidades. Hay un valor de intercambio que es común a todo. Todo tiene precio. Hablo de los bienes y servicios, por supuesto, ¿no? Entonces el dinero podemos decir que es todo medio de pago que es aceptado y que puede intercambiarse por bienes y servicios. Con el dinero se establece el precio de un bien. ¿Y cómo se define? Es el número de unidades de dinero que se intercambian por una unidad del bien en cuestión. A partir del dinero se empieza a hablar de valor y precio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, a pesar de que se suelen confundir? El valor de un bien o servicio siempre ha sido un concepto muy ambiguo. Un bien económico, de la misma forma, puede tener un valor muy elevado para alguna persona, subjetivo, pero en el mercado, en contraste con el valor elevado, puede tener un precio muy bajo o a la inversa. Entonces, esto se da cuando los conceptos de valor y precio, ya que algunos consideran que dichos conceptos son lo mismo, pero la ciencia económica demuestra que esto no es así. En la práctica se tiende a definir el precio como la cantidad económica que un comerciante o un oferente espera recibir a cambio de su producto.
una vez que éste se encuentra en oferta en el mercado. Mientras que, por otro lado, el valor representa la cantidad que un cliente está dispuesto a pagar por un determinado bien o servicio. Todo esto está basado y está relacionado directamente con una utilidad esperada. Sin embargo, dichos conceptos, se ve la complejidad en estos conceptos cuando se trata de medir, ya que las mediciones dependen siempre de la teoría que estemos utilizando. Entonces, si tenemos que definir valor, podemos decir que dicho valor hace referencia a los beneficios y la satisfacción que obtiene una persona que adquiere dicho bien o servicio. Recuerden, hace referencia a la satisfacción que obtiene una persona al adquirir dicho bien o servicio. Otros pueden decir que es la utilidad que tiene dicho producto para el consumidor. Hacen referencia a esta utilidad esperada, como el economista Warren Buffett, una voz más que autorizada en las inversiones en el mundo económico, que lo resume en la siguiente frase. Él dice, el precio es lo que pagas y el valor es lo que recibes. Entonces, cuando hablamos de precio, es mucho más sencillo de definir, ya que en la economía es una medida precisa y cuantitativamente apreciable. Entonces, el precio es la cantidad de dinero precisa y exacta que se le asigna a un determinado producto para su venta. Y dicha cantidad está fijada por el mercado, por una empresa o por el gobierno. Y representa el desembolso que debe hacer un comprador, un individuo, para adquirir dicho bien. Ahora bien, todos estos conceptos, estas ideas, precio, escasez, valor, el tema psicológico, la necesidad, el deseo y la demanda, ¿cómo es que una ciencia social como la economía hace para entender estas complejidades? Hoy en día, decía Oscar Wilde, la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. En esta complejidad, donde las personas toman decisiones económicas, establecen parámetros para relacionar costo-beneficio, valor, precio, compro, no compro, vendo, no vendo. ¿Cómo hace un economista para interpretar? Cuando decimos que es una ciencia que trata de entender, vemos miles de participantes, compradores, vendedores, los que distribuyen, la logística, el fabricante, los proveedores de la materia prima, el gobierno que establece parámetros, impuestos, legislación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer para entender, para tratar de predecir de manera más o menos acertada cómo se va a comportar un mercado, qué va a suceder con los parámetros medibles en el mismo y que la distribución de los bienes y servicios se realice de una manera equitativa acorde a la capacidad de cada uno? Entonces, el conjunto de mercados que compone una economía, que se basa principalmente en el libre mercado, tiene un papel fundamental en el funcionamiento coherente de la economía tal y como la conocemos en la actualidad. Cuando pensamos en esa intrincada naturaleza de un sistema económico que nos provee los productos y servicios, entonces resulta más que sorprendente que todo esto suceda sin una dirección general, una dirección centralizada y que sea coercitiva. Entonces el problema económico surge cuando se utilizan diversos medios para conseguir una serie de objetivos, de forma que nos vamos a preguntar cuál es el procedimiento, cuáles son las decisiones más acertadas en pos de estos resultados. La esencia de la actividad económica, tal como la conocemos, reside en la posibilidad de elegir en libertad. Lo que pretende la economía es ofrecer un método para ordenar y establecer prioridades racionalmente. La primera herramienta que utiliza la economía para empezar a entender estos procesos es utilizar una
cláusula que se utiliza no solo en economía, se la conoce como la cláusula ceteris paribus, es un término latín que los agentes económicos, e incluso se utiliza en matemática, en física y en economía, utilizan para estudiar fenómenos dentro de un entorno social. Ceteris paribus significa literalmente en igualdad de condiciones, pero que se debe traducir como siendo todo constante, solamente modifico una variable. Repito, manteniendo todo lo demás constante, estudio solamente una variable. Entonces, en la exposición científica del estudio de estos fenómenos, se utiliza cuando una variable será lo único que cambia y se mantiene a todas las demás constantes iguales. De modo que podemos ver con claridad qué influencia produce el cambio de esa variable en el resto de las estudiadas. Esta condición consiste en suponer que si, por ejemplo, estamos estudiando la incidencia del precio de los automóviles en la cantidad demandada de los mismos, cuántos automóviles voy a vender si subo o bajo el precio, las demás variables que inciden en la demanda, excepto el precio, deben permanecer constantes. Entonces, únicamente de esta manera podemos estudiar con precisión el cambio que produce la variable precio en la cantidad demandada de vehículos. Así que, estimados, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.